Bien, vamos a iniciar la clase. Bueno, lo que vamos a hacer hoy día es práctica, ¿ya? Respecto a lo que es recursividad. A ver, vamos a abrir la práctica que tenemos. Y me vengo por acá. Bueno, parece que todo hoy día está muy lento. Vamos a intentar ir más rápido. Bien, a ver. Lo que vamos a hacer hoy día, como les había ya comentado hace un momentito, es practicar, ¿de acuerdo? Poner en práctica lo que es esta técnica o este elemento de programación denominado recursividad. A ver, vamos a elegir algunos ejercicios para resolver. Por ejemplo, el 15, lo leemos y le damos solución. Ya, hay algunos ejercicios, fíjense que por la naturaleza misma del problema, estos ya tienen en su descripción bastante información para poder hacer un diseño recursivo. Interesante le llamaremos. El problema número 15 te dice así, ¿no? Se dice que n es un número que explota cuando dice explota en varios fragmentos más chicos que él. Dada una bomba, dice, ¿no? Si se tiene que n es el número y b es la bomba, tal es que n es mayor que b, inicialmente, se puede hacer que n explote en dos números, n1 y n2. El primer número o el primer fragmento de la explosión dice que es n dividido entre b. Y el segundo fragmento de la explosión es n menos n dividido entre b. Esta bomba, dice, es una bomba que produce una reacción en cadena. Es decir, a su vez los nuevos fragmentos que se ha generado producto de una primera explosión, si son mayores que b, estos también van a explotar con la misma regla descrita, hasta que se encuentre, dice, un número que no es mayor a la bomba, ¿ya? En ese caso, esta bomba ya no puede afectar a los números y ahí para la explosión en cadena. Por ejemplo, te dice, ¿no? Si n es 10 y b es 3, entonces n explota en pedazos 3, 2, 1, 1 y 3. Te piden escribir un proceso que permita mostrar u obtener los pedazos del número n, dado que se tiene una bomba, ¿ya? Por la cual este número n empieza a descuartizarse o a explotar. Nos venimos entonces, vamos a abrirnos una pizarrita por acá atrás. Está un poco lento todo, eso es algo raro. Está todo muy lento. Sí, está bastante lento. Bien, lo que vamos a hacer es resolver ese problema que me da, ese ejercicio, y lo vamos a poner por acá abajo, a por aquí abajito, para poder ver el problema. Me lo voy a agarrar esto y me lo llevo aquí arriba para que no nos perjudique la lectura. Ahí. Y bajamos. ¿Ya?
Vamos a cerrar un poquito esta pantalla para intentar ver lo más que podamos el problema. Bien, entonces, acá que te están pidiendo, dice, resolver un problema que te permita, dice, explotar un número en varios porciones. ¿Y qué te pide? Te piden la lista de fragmentos que se genera producto de la explosión. Entonces, a ver, lo primero que vamos a hacer, dice, bueno, mi problema requiere dos datos de entrada. ¿Sí? Me refieren que yo voy a tener dos cosas de entrada, donde n es el número que vamos a explotar, ¿ya? El número a explotar de manera en cadena, ¿no es cierto? Vamos a hacer una explosión en cadena. Y b viene a ser el número que significa la bomba, ¿no? La bomba es el número que me va a determinar cuándo seguimos explotando o cuándo paramos de explotar. ¿Qué me piden? Dice, me piden la cantidad o los fragmentos. Ya me pide los fragmentos que se genera producto de las explosiones sucesivas de ese número bomba. Muy bien, le pondremos nombre a nuestro proceso. Le vamos a poner el siguiente nombre. Le vamos a poner el siguiente nombre, por favor, y hacemos lo siguiente. Le vamos a poner el nombre de explotar. A ver, ¿en qué consiste el problema de explotar un número n? Dado que nosotros tenemos una bomba para hacer explotar ese número. ¿Esto qué me tiene que generar como resultado? Esto me tiene que generar un conjunto de fragmentos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿esto qué me va a generar? Un conjuntito de fragmentos, ¿ya? Eso me va a generar. Ok, esa es mi promesa de respuesta, ese es el resultado. A ver, analizaremos. Vamos a ver, ¿cuán complicado es este problema? Obviamente el problema se complica a medida que n crece, ¿correcto? Si el valor del número es más grande, a más grande el valor del número, y además la bomba, fíjense, sea más chica, ya más chiquitita la bomba y más grande el número, entonces esto va a hacer que se empiece a generar más fragmentos. Acá tenemos un caso particular, ya que vamos a charlar ahorita. Entonces el problema se complica más. La bomba, a ver, les pregunto, ¿la bomba puede ser 1? La bomba podría tener un valor 1. ¿Qué creen? No, ¿cierto? E inicialmente te dice que este número dice inicialmente, ¿no es cierto? Esto es inicio. Debería ser mayor a, el número debería ser mayor a la bomba. Entonces, acá le vamos a poner ya categórico. La bomba no puede ser 1 porque si no, nunca terminaríamos de explotar el número en sus explosiones recurrentes. Entonces, veamos, a ver, vamos a analizar el problema y dice, mi problema, a ver, resulta que si n, eso dice el problema, si n es mayor que b, entonces este n dice que explota en dos porciones, ¿correcto? La primera porción que es dividido entre b y la segunda porción o el segundo fragmento en el que explota resulta que es n menos n dividido entre b. Eso dice por acá, ¿no es cierto? Acá dice eso el problema, ¿ya? Entonces, estos dos fragmentos tenemos. Bien, a su vez dice estos otros también tendrían que explotar en cadena. Ya esta bomba me genera una reacción en cadena. Resulta
a ver si seguimos analizando el problema, que si es que este número que tenemos acá, este nuevo fragmento, resulta ser mayor que la bomba, entonces este también explota, ¿cierto? Pum, pum, este número explota. Lo mismo sucedería con esto. Si es que este número es mayor que la bomba, entonces ese número también va a explotar en distintos fragmentos de distinto tamaño, ¿ya? Este problema, fíjense que tenemos acá, es un problema ya conocido, que se denomina ese es un problema que ya conocemos. ¿Qué se denomina ese problema? Vamos a pintar de color, ¿ya? Repito, este es un problema que nosotros ya hemos más o menos analizado, que se llama explotar. Muy bien. Este problema, fíjense, es el mismo problema que nosotros hemos empezado a analizar y es explotar. Y resulta que este también tiene este otro problema. Y abajo, resulta que también tenemos una idea similar. Fíjense, este problema que tenemos aquí, con esta bomba por aquí, esto también es un problema ya conocido. Y esto que se denomina explotar. ¿De acuerdo? Evidentemente, fíjense, este problema, bajo la condición de que B no es 1, este problema debería ser un poco menos complicado, ¿correcto? ¿Por qué razón? A ver, analizamos, decimos, si n es mayor que la bomba, y si nosotros dividimos n entre la bomba, entonces, de hecho, fíjense, este n sobre b, de entrada va a ser menor que n, ¿correcto? Dado que b no es 1, ¿cierto? Dado que b no es 1, entonces n dividido entre b va a ser menor a n, ¿cierto? Sí, muy bien. Y lo mismo acá, podemos deducir que si n le restamos n dividido entre b, eso también va a ser menor que n. ¿A ver? Entonces, fíjense, a más grande dice n, mi problema más complicado. Nosotros queremos encontrar una versión un poquito menos complicada que n. No sabemos cuánto, pero por lo menos que sea un poco menos complicada que n. Entonces, acá fíjense, con esta aseveración que nosotros estamos haciendo, acabamos de decir que esta instancia y esta instancia resultan ser un problema de menor complejidad. ¿De acuerdo? Por otro lado, sabemos que estos problemas que me van a devolver, esos me devuelven, a su vez me van a devolver una secuencia de fragmentos, ¿no es cierto?, que se genera resultado de la explosión. Abriremos un nuevo marquito y continuamos. A ver, por lo tanto, ¿no es cierto? Nosotros que ya podemos asumir que sabemos hacer, podemos asumir, fíjense, de manera correcta, podríamos asumir lo siguiente, por lo que hemos hablado en la anterior pizarra. Que explotar, fíjense, este tamaño, este número, con este, es un problema menos complicado que el original y podemos nosotros suponer que ese problema ya lo sabemos resolver de manera correcta, por un lado. Por otro lado, fíjense, vamos a lanzar la siguiente premisa y decimos, resulta que el problema de explotar, fíjense, el número n menos n sobre b, dado que tenemos una bomba B, también ya está correctamente resuelto, ¿cierto? ¿Cómo lo hace? No importa. Ahora, nos pondremos a pensar.
Este problema rojo, fíjense, ¿qué me va a devolver? Me va a devolver una colección de partes, ¿no es cierto? Resultado de haber explotado nuestro número, ¿ya? Y esta solución verde también se me compromete a devolverme una colección de fragmentos que se hayan generado producto de haber hecho explotar este número con esta bomba. Muy bien. Pensaremos entonces bajo la suposición de que este problema y este problema ya están correctamente resueltos. Entonces, ¿cómo sería resolver el problema más grande? Le decimos. Entonces, básicamente sería así. Explotar el número original, obviamente n, que está más complicado que estos dos, dado una bomba B, va a ser igual. ¿A qué cosa sería igual? A ver, ¿quién me dice? ¿A qué sería igual? ¿Qué se compromete a devolverme? Mi problema de explotar se compromete a devolverme también una colección de fragmentos, ¿cierto? Esto se define como exacto, como la unión del conjunto rojo y verde. Entonces, yo le digo, vamos a agarrar el resultado de ir a explotar. ¿Ya? El número n sobre b, dado que tenemos la bomba B, a ese conjunto nosotros le vamos a unir el resultado de ir a explotar este número reducido que es n menos n sobre b, ¿ya? Sobre b, dado que tenemos la bomba. ¿De acuerdo? Pero a ver, esta ejecución, el explotar este número, ¿no debería aportar pedazos? ¿Debería o no debería aportar? Solamente los fragmentos del rojo y los fragmentos del verde son el resultado. ¿No debería ser los fragmentos de n también? Sí, Lice, de n más b. De n, correcto. Entonces vamos a fragmentar n. Fragmentamos n. ¿Y qué fragmentos vamos a obtener? El primer fragmento es ese. Y el segundo fragmento va a ser este, ¿cierto? Ese va a ser mi colección original. Y a ese le vamos a ir a unir lo que vaya a fragmentarse en el rojo y lo que vaya a fragmentarse en el verde. ¿Cuándo resulta que hacemos esto? Vamos a hacer esto si solamente si n es mayor que la bomba. ¿Correcto? Ahí es complicado. Ok, ¿cuándo es sencillo? ¿Cuándo sería la versión fácil del problema? Este es el difícil. Cuando n está más grande que la bomba. Cuando está facilito. No, lo que está en verde no es fácil. Lo que está en verde es difícil. Ya, a ver, cuidado. Esta parte verde vamos a agarrar con colorcitos. ¿Ya? Esta parte, fíjense, la roja es esta parte. Es esta. Esta es la roja. ¿Cierto? Y esta es la verde. Esta sería la verde. ¿Cuándo está facilito? Exacto. Cuando el número que nosotros queremos explotar ya no es mayor que la bomba. ¿Correcto? Ahí se deja de explotar. Entonces, cuando n sea menor o igual que la bomba, ya no debería explotar. Eso significa que si nosotros le pedimos explotar este n dado una bomba y resulta que la bomba
es mayor o igual que el número, entonces, ¿cuántos fragmentos me genera esta explosión? ¿Cuántos fragmentos me genera esta explosión? ¿Explota n o no explota? Nos pondremos a pensar, si yo le digo 3, 5, quiero explotar el 3 con el 5, ¿qué me genera? No explota, por lo tanto, no hay fragmentos, ¿cierto? ¿Estamos bien? Sí, ¿verdad? Es facilito, fíjense, es criterio común. Si es que la bomba es mayor o igual que el número, entonces ese no genera fragmentos. Muy bien, seguimos. A ver, ¿qué acabamos de encontrar? Fíjense, acabamos de encontrar la parte recursiva de la definición. Acabamos de encontrar la parte básica de la definición, ¿cierto? ¿Sobre qué variable nosotros estamos razonando la complejidad de nuestro problema? Sobre n, ¿ya? Entonces aquí, a ver, hablaremos un poquito de qué debería ser n. Pero vamos a subir. ¿N qué debería ser? N debería pertenecer, dice, a los enteros positivos. ¿De acuerdo? B, ¿qué debería ser? B debería pertenecer también a los enteros positivos mayores a 1. ¿Correcto? No debería ser la bomba 1, porque si no, no podríamos hacer. ¿Cierto? No necesariamente, fíjense, la primera vez esta condición debería cumplirse, pero si no, pues tampoco es problema. Debería no generarme fragmentos. ¿Correcto? Eso. Nos pondremos a pensar, a ver. En este caso, a ver, nos fijaremos en este ejemplo para tratar de entender bien si es que fragmento o no fragmento, ¿ya? Para entender bien el problema. Acá dice, si nosotros tuviéramos, me voy a venir aquí, otra cita, en la pizarra, para verificar que estamos haciendo un buen entendimiento de mi problema, ¿ya? Me dice que tenemos, por ejemplo, el número 10 y yo tengo la bomba 3, ¿correcto? Entonces, ¿este en cuánto va a explotar? Este va a explotar en 3 y este va a explotar en 7. ¿Estamos bien? N menos N sobre B, ¿cierto? En 7, ¿sí? Entonces, vamos a fragmentar este. Fíjense, como 3 ya es igual a la bomba, entonces este es un fragmento, ¿correcto? Como este es mayor a la bomba, entonces fragmentamos. Dice 7 dividido entre 3, a 2. Y 7 menos 2, esto es 5. Como 2 es menor que la bomba, entonces este ya es el otro fragmento. Así dice, 3, 2, vamos bien, ¿no? 5, ¿qué deberíamos hacer? Dice, deberíamos ir a fragmentar, porque 5 es mayor que la bomba. Entonces, ¿esto qué me va a dar? 1. 5 dividido entre 3 es a 1. Y 5 menos 1, ¿cuánto es? 4. ¿Correcto? Como 1 es menor que la bomba, entonces ese ya es un fragmento. 4, dice, es mayor que la bomba. Entonces tenemos que ir a fragmentar. ¿Esto qué me va a generar? 1. Y este también me va a generar 1. Como 1 es menor que la bomba, eso ya es un fragmento. Y como 1 es menor que la bomba, entonces este ya es un fragmento. ¿Correcto? Parece que, fíjense, vamos a analizar nuestra solución. Nuestra solución, ¿qué estaría agarrando? ¿Está correcta nuestra solución? Ahora sí, nos pondremos a observar. ¿Es correcta nuestra solución? Les cuento que no es correcta. ¿Por qué no es correcta?
Esta solución no es correcta. ¿Alguien me puede decir por qué? Acá está el incorrecto, fíjense. Si entrara, fíjense, 10 y 3, mi arreglo de fragmentos, este estaría bien, 3. Pero fíjense aquí yo ya que le estoy poniendo como un fragmento posible el 7, y eso es incorrecto. ¿No ven? Entonces, ¿qué es lo que queremos? Dice, los fragmentos que se cuentan son aquellos que no se pueden explotar. Entonces, por esa razón es interesante ver. Entonces, todos aquellos que no se pueden explotar ya, esos habían sido fragmentos. Dices, eso significa que nuestro razonamiento, esta parte no está bien. Esto no necesariamente va a ser un fragmento ya terminal. Entonces, ¿qué estamos queriendo agarrar? Los fragmentos terminales. ¿Y dónde se consiguen los fragmentos terminales? Se consiguen con esta condición. Entonces, es correcto lo que hace un momento su compañero decía. Si es que nosotros queremos fragmentar N o explotar N con B, pero B resulta que es una bomba más grande que el número, entonces básicamente, ¿qué va a ser el fragmento que se ha generado? N. ¿Estamos de acuerdo? ¿Han entendido ese arreglo que le he hecho? No, Lice. Otra vez, por favor. A ver, si es que tuviéramos este procedimiento, fíjense, dice, bueno, acá, si es que tuviéramos este procedimiento así como estaba, e ingresamos 10 y 3, dice, si 10 explota con 3, sí, porque 10 es mayor que 3. Entonces, fíjate, mi primer fragmento en mi resultado, ¿quién va a ser? 3. ¿Cierto? Y mi segundo fragmento en mi resultado, ¿quién vendría a ser? 7. Pero fíjate aquí en el ejemplo, el 7 nunca aparece. Correcto, este es mi resultado. Entonces, el 7 no se considera un fragmento porque este todavía se puede partir. ¿Correcto? Entonces, esto no me conviene poner, ni siquiera n dividido entre b me conviene ponerlo. ¿Correcto? Porque si, por ejemplo, tuviéramos 15, el número 15 y la bomba 3, fíjate que 15 dividido entre 3 es 5. Y este 5 no es un fragmento, ¿correcto? No es fragmento. Este todavía puede explotar, pero aquí en mi resultado ya lo estaría poniendo como si fuera parte del fragmento. Entonces, este no me conviene que esté aquí, porque estos números todavía pueden ser explotados, ¿correcto? Entonces, ¿qué números nomás acá, fíjense, hemos agarrado? Ustedes observan en esta ejecución cuáles nomás están en el resultado. Son aquellos que ya no pueden explotar, ¿ya? Entonces decimos, muy bien, ¿cuáles nomás tenemos que agarrar? Dice, tenemos que agarrar todos esos Ns que ya no pueden explotar. Esos van a ser mi respuesta. ¿De acuerdo? ¿Entendiste? Sí, Lice. Ok. Entonces, ha sido bueno hacerla, entender cómo estaba el problema. Por lo tanto, decimos, a ver, generalizando, dice, explotar un número n, dado que nosotros tenemos una bomba, ¿bien? Dice que va a ser el resultado de ir a explotar, por un lado, la primera fracción, ¿cierto? Esta no me conviene ponerle como resultado. ¿Por qué? Porque no sabemos si es que esta se puede explotar todavía. Unión sería el resultado de ir a explotar la otra parte, que es n menos n sobre b, dado esa bomba. ¿Sí? Eso. ¿Esto cuando hacemos? Esto haríamos en el caso de que n sea mayor que la bomba. Hemos dicho que explotar el número n
con la bomba B, dice que eso me va a generar un fragmento cuando ya este N no se puede explotar. Entonces, los fragmentos habían sido todos aquellos que ya no se pueden explotar. Entonces, cuando yo ya no puedo explotar, cuando resulta que N es menor, igual que la bomba. ¿No es cierto? Eso. Muy bien, a ver, nos vengamos a... Cuando dan el examen, tienen que analizar, tienen que diseñar y también tienen que implementar, ¿correcto? Entonces nos vamos a venir por acá. Vamos a... Uy, está súper lenta mi máquina, algo está pasando. Vamos a intentar programar este proceso, que sería el número bomba o el número explotable, tendríamos que llamarle, ¿correcto? Eso es lo que queremos. Encontrar los fragmentos. Hay que tener paciencia, mi máquina está sumamente lenta, no sé, es algo raro. Ok, nos venimos acá. Lo vamos a arrastrar por aquícito. Y decimos, a ver, nos vamos a construir un nuevecito proyecto. Este es el problema 15. ¿No? Problema 15. Estamos resolviendo. Y dice así, ¿no? Este es el número bomba. Es un número bomba. Lo que vamos a hacer es posible. Tengo que tener muchas cosas abiertas al mismo tiempo. Ese es el problema. Pero no se preocupen, vamos a inicializar. Ok. Mi número bomba, dice, tiene que tener la capacidad de permitir explotar, ¿correcto? Un número dada una bomba. Entonces, ¿qué vamos a recibir? Vamos a recibir el número y vamos a recibir la bomba. Él se compromete a generarme como respuesta, la lista de los fragmentos de la explosión. Como yo no sé cuántos fragmentos me va a generar esta explosión, entonces, ¿qué me conviene utilizar? Me conviene utilizar un array list, ¿correcto? No me conviene utilizar un int corchete. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar un arreglo dinámico que va a crecer por demanda. Bien, mi promesa de respuesta es este array list, que se compromete a tener cosas de tipo integer, que van a ser los fragmentos, ¿cierto? Los fragmentos de la explosión. Entonces yo le digo, fragmentos va a ser inicialmente un nuevo arreglo dinámico que se compromete a tener cosas del tipo entero. ¿Y cómo va a estar? Vacío. ¿Ya? Hasta ahí tenemos nuestro arreglo vacío de fragmentos. Lo que primero tenemos que hacer, ¿qué cosa es? Es preguntar cómo es mi escenario, ¿no es cierto?, de ejecución, si está difícil o está fácil. Vamos a preguntar siempre el caso básico y le preguntamos, ¿será que N es menor igual que la bomba? Le pregunto, si es que es así, entonces, en mi arreglo, fíjense, mis resultados, fragmentos, ¿qué es lo único que le vamos a añadir? Le vamos a añadir el número. ¿De acuerdo? Estamos haciendo esta parte. ¿Ya? Mi resultado, ¿qué va a ser? Se denomina fragmentos. Entonces, cuando mi N es menor, igual que la bomba, entonces básicamente lo único que tenemos que hacer es poner este fragmento porque este ya no puede explotar dentro de mi lista respuesta. Caso contrario, le digo, tenemos que hacer explosiones masivas, ¿sí? Le digo, mi resultado, fíjense, en fragmentos, a fragmentos,
lo primero que vamos a hacer es añadirle todos los elementos que me genere resultado de pedirle explotar. Aquí, al número n dividido entre b, dado que tenemos la bomba. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende esa parte? Sí, ¿verdad? Mi lista de fragmentos, ¿cómo está entrando ahí al LC? Vacía, ¿no es cierto? Si a la lista vacía yo le uno o le añado todos los elementos de otra lista, al terminar mi lista original que tendrá los elementos de la otra lista, ¿cierto? Ok. Seguimos. Después le digo que como segundo paso, vamos a ir a añadir todos los segmentos que resulten de explotar este número, que vendría a ser n menos n dividido entre b, dado que tenemos esa bomba. Y listo, ya está. Por cualquiera de los lados, mi arreglo fragmentos ha sido construido de manera correcta. Para que esto compile, ¿qué nosotros necesitamos hacer? Nosotros necesitamos importar de la gran biblioteca de Java la clase ArrayList para poderla utilizar. Veamos si compila. ¿Ya? ¿Y qué le falta acá? Así, me falta un paréntesis. Me comí un paréntesis. Y sin errores de sintaxis. A ver, veamos. Ejecutamos, nos construimos un número bomba y vamos a chequear. Por ejemplo, su ejecución con 10 y 3. Y acá tenemos, nos va a generar un array list. Nosotros inspeccionaremos este array list, tiene 5 elementos. Inspeccionaremos qué es lo que tiene. Dice, el primer elemento es 3. Fíjense, correcto, el primer fragmento es 3, el segundo es 2. El tercer fragmento es 1. El cuarto fragmento es 1, 1 también. ¿Sí? Y el quinto fragmento también es 1. ¿Correcto? Ok. Acabamos de tener entonces, 3 es mi otro fragmento. ¿Ya? Acabamos de tener eso. Me estoy dando cuenta ahorita que me está generando el mismo, ¿no? ¿Han entendido? Ya cerramos. A ver, nos los vamos a obtener aquí. Esto cerraremos para mostrarles mejor. A ver, vamos a agarrar este, close, y lo vamos a obtener acá. Cerramos, me lo traigo aquí para que veamos ArrayList 1. Me lo traigo para acá. Y vamos a hacer un system.out.println, cosa que no deberíamos hacer, ¿no es cierto? Pero vamos a hacer ArrayList 1 y veamos qué me muestra. Me muestra 3, 2, 1, 1, 3. ¿Correcto? Es la secuencia de fragmentos que tenemos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? No, ¿verdad? Facilito. Seguiremos. A ver, vamos a seguir e iremos al ejercicio número 16. Dice, dada una cadena C, escribir procesos recursivos para resolver cada uno de los siguientes problemas. Contar la cantidad de veces que aparece un carácter X en series. Por ejemplo, si C es elementos de programación y X es E, entonces el resultado es 4. Bueno, manos a la obra. Nos venimos aquí y me dice, ¿nosotros qué queremos? Dice, ¿esto a qué se parece, chicos? ¿A qué proceso general que hemos visto se parece esta pregunta? ¿Qué es lo que queremos hacer? A una búsqueda, ¿correcto? ¿Secuencial o binaria?
Perfecto. Entonces vamos a ir a hacer un análisis parecido es el que tenemos que hacer, ¿correcto? Entonces me dicen, tengo una cadena, tengo un carácter, y yo te tengo que responderte un número de ocurrencias del carácter X en la cadena. ¿No es cierto? Entonces analizaremos, a ver. Saber cuántos caracteres X hay en la cadena va a implicar un poco de complejidad y va a depender, ¿de qué va a depender su complejidad? Va a depender de la cantidad de caracteres que tiene la cadena, donde yo tengo que ir a buscar las ocurrencias de X, ¿no es cierto? Entonces aquí decimos, si K, fíjense, si C, perdón, es C1, C2, C3, así, bla, 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 Cn. Entonces mi problema de ir a contar la cantidad de ocurrencias que ocurre X en esta cadena va a crecer o se va a complicar a medida que la cantidad, obviamente, de caracteres que tiene nuestra cadena inicial crece, ¿no? Entonces, si n es grande, mi problema parece ser más complicado. Ojo, siempre hay que pensar, ¿de acuerdo? Ok, entonces, ¿cuál es la misión? La misión es tratar de reducir la complejidad de mi problema para poder asumir que esa versión un poco menos complicada del problema ya la tenemos resuelta. Esa es la clave, ¿ya? Lanzar esa premisa es muy, muy, muy importante a la hora de poder hacer razonamiento recursivo. Entonces, dice, esta cadena difícil, ¿qué es una versión un poco menos difícil de esta cadena? Parecería ser una cadena de un carácter menos, ¿correcto? Entonces, veamos, ¿qué podemos hacer? Acá podemos, fíjense, reducir este, podemos manejar con rango, podemos hacer varias cosas, ¿ya? Podemos decir que al final siempre, pero está determinado por n, podemos decir que mi problema es tan complicado como barrer el rango desde el 1 hasta el n, complicado, ¿cierto? Porque sé. ¿Qué sería menos complicado? Barrer. ¿Cuántos elementos? N difícil. ¿Qué sería un poquito menos difícil? N-1. N-1. ¿Ya? Ahora, nosotros podemos hacer varias cosas. Fíjense, podemos reducir de acá. Y al final, la idea es que nos quedemos con una cadena más reducida, ¿cierto? Entonces, a esta le vamos a llamar la cadena reducida C'. ¿Sí? Una vez que tenemos esta reducción del problema, fíjense aquí clave, ¿no es cierto? Decimos, vamos a definir o vamos a suponer que nosotros ya sabemos cuál es el número de ocurrencias que existe de X en esta cadena reducida. Ya sabemos resolver. Y obviamente, si es una solución, esa solución es correcta, ¿cierto? Esto lo lanzo, fíjense, como una premisa. Este es un hecho correcto. ¿Cuánto me dicen? Idea. ¿Ya? Eso. Una vez que nosotros sabemos resolver esto, ¿cómo dijéramos que es resolver el problema para esta instancia mayor? Si es que esto ya está hecho. Fíjense, toda esta porción ya está resuelta, ¿de acuerdo? Ir a saber cuántos X's ocurren en esta cadena, ya lo hemos resuelto de manera correcta. Por lo tanto, ¿cómo se resolvería el problema de ir a saber cuántas ocurrencias? Algo le está pasando a mi máquina. Ocurrencias hay en la cadena C de este carácter X, es la pregunta. Si nosotros ya sabemos resolver esta parte, ¿cómo sería? Analizamos, ¿no es cierto? Este elemento hemos quitado de foco, ¿correcto? Este no se va a resolver aquí, ¿cierto?
Este carácter no está dentro de mi reducción. Entonces observamos este carácter. Tengo dos opciones de ser de este carácter. Una opción es que ese carácter 1 sea X. Y la otra opción, este carácter C1 sea diferente de X. ¿Cierto? Eso. A ver, si el carácter este fuera igual a X, ¿a qué sería igual el resultado? Recordemos, ¿esto qué se compromete a generarme como resultado? Un entero, ¿cierto? Si es que este fuera X, resulta que hay uno más, ¿correcto? Entonces eso sería, dice que yo tengo un X en esta secuencia, más le digo la cantidad de ocurrencias que pueda haber de X en lo que resta de la cadena. Entonces le digo más el número de ocurrencias que puede existir en la cadena reducida. ¿De quién? De este elemento X, ¿cierto? A eso sería. Facilito. Pero ¿qué pasa si C1 no es X? ¿Qué pasa si C1 no es X? ¿Correcto? ¿Qué hacemos? Ir a seguir buscando si es que hay alguna ocurrencia. ¿Ya? El resultado del número de ocurrencias, ¿de acuerdo? El número de ocurrencias que tenemos de X en la cadena C va a ser a la cantidad de ocurrencias que se tenga el carácter C en la cadena reducida, ¿cierto? Porque acá en el primer carácter no hemos encontrado un X. Entonces, ¿a qué va a ser equivalente? A ir a preguntar cuántas ocurrencias hay en los restantes caracteres de mi arreglo o de mi cadena, ¿ya? Eso es cuando X es diferente de C1. Esto sería difícil. ¿Cuándo está difícil? ¿Cuándo mi problema es difícil? Cuando resulta, fíjense que N por lo menos tiene más de un carácter, ¿cierto? Si N, realmente está muy lenta mi máquina, es mayor o igual que 1, entonces mi situación es difícil. ¿Cuándo está facilito? Entonces, cuando N es 0, ¿cierto? Si yo en una cadena, fíjense, de 0 caracteres, le voy a preguntar, ¿cuántas ocurrencias de X existen? ¿Qué debería responder? Cero, ¿ya? Sí, está muy lenta. Creo que es la red que está, o Google es el problema, pero nos vamos a venir por aquí. Entonces le vamos a engañar al asunto. Vamos. Está súper lento. Ok, entonces mi problema sería el número de ocurrencias, ¿cierto? El número de ocurrencias que nosotros tendríamos en la cadena del carácter X cuando mi cadena tiene 0 caracteres, sería 0, ¿ya? Ok, nos vendremos a programar esto y ver cómo funciona. ¿Tenemos alguna restricción sobre el tamaño de la cadena? Solamente que n sea un número entero positivo, inclusive podría ser el 0. Ahora, ¿cómo manejamos el tamaño de la cadena? Eso lo vamos a administrar ahorita, ¿de acuerdo? Entonces, esto lo volamos. Tengo muchas cosas abiertas, es verdad. Volaremos esto. Y esta cosa.
volando de aquí. Volando, vamos. Fuera. Nos venimos acá. ¿Ya? Hacemos nuestro nuevo proyecto. Y nos venimos a hacer el problema. Este sería el problema número 16. ¿Correcto? Borramos esta parte de la pizarra. Porque dejé de utilizar ya. ¿Dónde se ha ido su compañero? Se cansó de esperar. Y se fue. Ok. Entonces, este es un verificador. Así le llamaremos. Si no tenemos un nombre mejor, este verifica. ¿Correcto? Mi promesa de respuesta de este verificador dice que es tratar de contar la cantidad, dice, le digo, este tiene que contar la cantidad, el número de ocurrencias que se tiene de un carácter X en la cadena C, ¿no? Cuando mi problema está sencillo, dice, mi problema está sencillo cuando mi cadena ya es vacía. ¿Correcto? Y si no, bueno, mi problema es todavía complicado. Ahora, ¿cómo manejamos este tema de la reducción? Fíjense, prácticamente podemos hacer que C' sea una reducción, ¿no es cierto? Sea una subcadena de C, sin el carácter primero, ya sin el primer carácter. Eso podríamos hacer. ¿De acuerdo? Eso podríamos hacer para reducir C'. La otra opción, fíjense, es manejar rangos. Y yo le digo, la otra opción de cómo administrar C', es decir, que C' va a trabajar en el rango 2 a N, ¿cierto? Si C fuera de 1 a N, entonces si C fuera del rango, estuviera en el rango 1 hasta N, ¿cierto? Entonces, esa es otra manera de reducir. Obviamente, si es que mi C, fíjense, está en el rango, por ejemplo, si C está en el rango, qué sé yo, I hasta N, obviamente C', una reducción a C', que vendría a ser el rango I más 1 hasta N. ¿Estamos de acuerdo? Esas son formas de manejar la reducción de mi cadena. Una es realmente conseguirme la subcadena C' y la otra es trabajar con rangos. En esta ocasión lo vamos a hacer con rangos. ¿De acuerdo? Entonces, mi promesa de respuesta, fíjense, va a ser el resultado de pedirle que vaya a calcular el número de ocurrencias en mi cadena C, buscando el carácter X. ¿Y en qué rango vamos a empezar? Vamos a empezar en la 0 posición. Me voy a ir desde la 0 posición hasta la n-1 posición. ¿Correcto? Eso vamos a hacer. Cuando se dijera que ya no tenemos espacio de búsqueda, en este caso, fíjense, este 0, ¿qué significa? Significaría mi I. La primera vez, ¿dónde va a empezar? En 0. ¿Ya? ¿Por qué? Porque vamos a agarrar las posiciones de la cadena. ¿Y hasta dónde tendría que ir ese mi rango? Si es que estamos agarrando posiciones, sería hasta en el... ¿Entienden esa parte? Les explico. ¿De acuerdo? Cuando nosotros trabajamos en colecciones, a ver, cuando nosotros trabajamos con colecciones, ya sea cadenas o arreglos, digamos, nosotros tenemos, por ejemplo, algo así. Nosotros podemos tener, esto también sirve para cadenas. Podemos tener el elemento de la secuencia 1, el elemento de la secuencia 2, el elemento de la secuencia 3, así, ¿no es cierto? Y decimos, por ejemplo, que la complejidad de mi problema va a depender de cuán grande es N.
¿sí? A más grande n, más complicado mi problema. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tratar de hacer? Vamos a tratar de reducir, ¿no es cierto? A ver, hay varias maneras de reducir esta secuencia. Eso va a depender de lo que estés queriendo hacer, ¿ya? En este caso, por ejemplo, podemos reducir mi secuencia en un elemento y ya habíamos visto que se puede reducir ya sea el enésimo o podríamos reducir el primero, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si redujéramos el primer elemento, fíjense, si redujéramos el primer elemento, entonces mi secuencia reducida vendría a ser esta, ¿no es cierto? Si es que esta es la secuencia original, fíjense, esta sería mi versión reducida del problema. ¿No ven? ¿Y cómo la conseguimos a esta versión reducida? En este caso particular del ejemplo, es agarrar la secuencia y le vamos a restar este elemento, le vamos a quitar ese elemento. Y esto va a ser mi secuencia reducida. Entonces, si yo miro mi secuencia reducida, más o menos va a tener estos elementos, ¿cierto? S2, S3, así. Eso va a tener mi secuencia reducida, ¿correcto? Obviamente, dentro de la secuencia, nuevamente va a estar ocupando la posición 1, la posición 2 y así. Esa es una opción. La otra opción, fíjense, es decir lo siguiente. Yo tengo una secuencia que tiene n elementos y eso es muy complicado, ¿ya? Entonces, mi secuencia, al igual que hace rato, tiene secuencia 1, elemento 2, elemento 3 y así sucesivamente hasta el elemento n. Nosotros decimos, mi problema está complicado cuando n es grande, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vamos a tratar de hacer? Vamos a tratar de reducir. Entonces, la otra forma de reducir, fíjense, es agarrar este criterio de complejidad por rango, ¿ya? Entonces, yo le digo, es bien difícil trabajar con esta colección cuando tomamos todo ese rango, ¿correcto? Entonces, yo voy a tener un rango que empiece aquí y aquí yo voy a terminar mi rango, ¿cierto? Resulta que la diferencia que existe desde aquí hasta aquí, ¿qué va a ser? Va a ser n, la primera vez, ¿ya? Entonces, trabajar sobre este rango completo es difícil. Yo quisiera trabajar sobre un rango menor. Entonces, si hacemos similar a este y decimos que vamos a quitar un momento de inspección, entonces el siguiente rango o el rango menos, un poquito menos complicado que ese rango negro, ¿quién vendría a ser? ¿Correcto? Y este rango, fíjate, ¿desde dónde hasta dónde mira? Mira desde ini más 1 hasta n o hasta fin. Fíjense, esa es la otra opción de reducir. Y esto que tenemos aquí, nosotros le vamos a llamar la zona de la sección prima. Entonces, no estamos consiguiendo otra secuencia, sino estamos trabajando sobre la misma secuencia, pero sobre distinta porción de datos. ¿De acuerdo? Ahorita estamos trabajando sobre esta y la roja, ¿qué va a trabajar? Va a trabajar solo a partir de aquí. Esta no va a tocarla la roja. Entonces, de aquí a aquí trabaja la roja. ¿Entendido? Esas dos maneras de reducir el problema tenemos. ¿Han comprendido? Sí, entonces cualquiera de las dos puedo agarrar para reducir mi cadena. En este caso, fíjense, en mi problema que teníamos aquí, es similar, fíjense, estoy reduciendo mi cadena. Lo puedo reducir por aquí, lo puedo reducir por aquí, pero la idea es que si yo tenía una cadena de n elementos, en este caso, ¿qué vamos a querer? Vamos a querer una cadena de n menos un elemento. Y en este caso particular, no importa de cuál lado reduzca, puedo reducir el primero o puedo reducir el último. Puedo generar una nueva cadena reducida, fíjense que sería S', o puedo agarrar la reducción en términos de rango de inspección.
Entonces, la cadena negra sería equivalente a inspeccionar todos los caracteres de la cadena, desde el 1 hasta el n. Y la cadena prima, ¿a qué sería equivalente? A inspeccionar los caracteres de la cadena original, pero desde el carácter 2 hasta n. ¿Entendido? Sí, ¿verdad? Ok. Entonces, cuando dijéramos que mi problema se vuelve sencillo si agarramos el rango, cuando resulta que llegamos aquí ya no hay carácter que mirar, porque estamos yendo de aquí para allá, ¿no es cierto? Reducimos aquí, 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 aquí. Y algún momento acá ya no vamos a tener carácter para mirar. Ese sería el equivalente a tener la cadena vacía. ¿Ya? Si es que hiciéramos una transformación de la cadena en cada llamada recursiva. En este caso, ¿qué estamos haciendo? Estamos utilizando por rango. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a agarrar esto que estábamos pensando. Eso les estaba tratando de explicar aquí. Lo que voy a hacer es por rango. Y entonces, la primera vez mi I, ¿qué va a valer? Mi I va a valer 0. ¿Ya? Entonces, mi problema, la primera vez, es mirar el rango desde la 0 posición hasta la n-1 posición. Difícil es. ¿Ya? Esta es mi situación difícil. Acá vamos a hacer este problema, que es el número de ocurrencias, y este va a ser el recursivo. ¿Correcto? ¿Qué vamos a recibir? La cadena. ¿Qué vamos a recibir? El carácter. ¿Y qué vamos a recibir? Ese famoso I. ¿De acuerdo? Mi promesa de resultado, ¿qué va a ser? El contador de las ocurrencias de X en la cadena C. A ver, ¿cuándo el problema está facilito? Cuando resulta que ya no tengo caracteres donde buscar. ¿Y cuándo sucedería eso? Fíjense. Cuando resulta que I sea exactamente igual a la longitud de la cadena. ¿Ya? Si es que I es igual a la longitud de la cadena, nosotros sabemos que esa posición no existe en la cadena, ¿no? Si C tiene 4 caracteres, entonces la última posición válida que es 3, ¿ya? Si en algún momento I llega a ser 4 y la cadena tiene 4 caracteres, entonces quiere decir que ya no hay caracteres para inspeccionar. Porque hemos reducido nuestro espacio de inspección. Estábamos reduciendo de izquierda a derecha. En ese caso, entonces, mi contador, ¿qué dice que va a ser? 0. Caso contrario, fíjense, mi contador va a depender, ¿correcto? De cómo es el carácter de la i-ésima posición. La primera vez, fíjense en qué está mi i, está en 0. Entonces, le vamos a preguntar por el carácter que vive en la i posición. Y vamos a ir a averiguar si es que ese es X. Si me dice que sí, entonces a mi contador yo le tengo que contar 1, porque acabo de encontrar una ocurrencia de X. Y a ese le tengo que ir a complementar o a completar con el resultado que me devuelva el proceso de ir a contar la cantidad de ocurrencias que hay en la cadena C. Fíjense, estoy agarrando la misma cadena. Dado que estoy queriendo contar los caracteres C, pero en esta ocasión, ¿desde qué rango a qué rango vamos a ir a inspeccionar? Reduzco mi rango hacia derecha. Entonces, mi rango va a ser desde I más 1 hasta el final. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el problema reducido. Pero, ¿qué pasa? Dice, si es que no tenemos en el carácter de la i-ésima posición a X, eso quiere decir que mi contador, fíjense, va a ser equivalente al número de ocurrencias que exista de X en la cadena, dado que estamos inspeccionando un rango más reducido de caracteres de C. ¿Ya? Y listo. A ver, vamos a compilar y veamos si es que esto compila. Y realmente está lenta. Y nos venimos por acá. Hacemos verificador. ¿Ya? Y nuestro ejemplo. A ver qué me decía. Si, por ejemplo, tengo elementos de programación. ¿Ya? Vamos a escribir mejor. Esto está sumamente lento.
Le digo, queremos saber, mi cadena es elementos de programación. ¿Y qué es lo que estoy queriendo buscar? Dice, estoy queriendo buscar el carácter E, ¿no es cierto? ¿Qué me debería responder? Esto me debería responder 4. Correcto. ¿Está bien? Elisa, disculpe, en cuanto a lo que ha implementado, no sé si podría volver a la clase, por favor, al verificador. Uh-huh. Ya, en la parte donde retorna, Uh-huh. en el primer bloque, le pone como parámetros C, X y 0. ¿Eso es Sí. válido? ¿O para Sí. qué ocasiones, tal vez? Sí es Cuando válido, porque aquí ponemos un ahorita rango, estoy, no, ahorita yo estoy controlando el rango, ¿cierto? Y yo requiero que este I cumpla ciertas condiciones. Fíjate aquí, mi I, ¿entre qué valores y valores se tiene que mover? Se tiene que mover entre valores, entre 0, e inclusive tiene que moverse entre valores N, donde, fíjate, donde N es la longitud de C. ¿De acuerdo? Entonces, este valor I, fíjate, depende de la cantidad de caracteres que tiene la cadena. Acá yo no le voy a pedir a mi usuario que me dé la cantidad de caracteres que tiene la cadena, ¿cierto? Solo quiero la cadena. Entonces, para asegurarme que mi I va a cumplir esas restricciones, yo lo que voy a hacer es encapsular, ¿de acuerdo? Este comportamiento en el cual nosotros requerimos de SI para controlar mi rango de inspección. SI me permite decir desde en dónde va a empezar el rango de inspección de la cadena. ¿Ya? En este caso, ¿en dónde estoy empezando mi rango de inspección de izquierda a derecha? En la cadena desde la posición 0. Eso querría decir que voy a barrer toda la cadena. Ese es mi problema difícil. ¿Ya? Y eso estoy haciendo para asegurar que mi I, fíjense, tenga el valor correcto. No le voy a permitir al usuario final que I me introduzca él, porque él ni siquiera se va a dar cuenta para qué es I. Ya, básicamente, ¿para qué hemos hecho I? Para ir encontrando la C'. Ya, la otra opción es agarrar la subcadena de C. Esa es la otra opción, pero tendríamos que hacer el procedimiento que me permita agarrar la subcadena. ¿Correcto? sí, Liz, está bien. Eso, ¿ya? Entonces, esas formas hay de reducir colecciones en las cuales los datos pueden tener acceso posicional. ¿A qué me refiero? Que puedes decir, no ve de esta posición a esta posición. Eso te genera rangos y eso te genera también tamaño, ¿cierto? En este caso, ¿qué hemos hecho? Hemos ido reduciendo el tamaño del espacio de verificación. Exacto. Sí, si el rango vas de derecha a izquierda, sí, depende, ¿no es cierto? Depende de los problemas, no siempre vas a reducir así. Es buena pregunta la que me haces. Por ejemplo, si mi rango de reducción, por alguna razón, ¿no es cierto? Yo tengo la secuencia, eso es complicado. Y le decimos que está complicado porque tiene n elementos. ¿No ven? Hasta aquí en elementos. Difícil está. ¿Ya? Ahora me dices, lo que nosotros hemos hecho hace un momento es agarrar el rango de aquí hacia la derecha. Así hemos ido achicando el rango. Luego hemos achicado el rango de aquí para la derecha. Así hemos ido achicando, ¿no? Por esa razón. Bueno, en términos humanos este es el primer elemento, pero en términos Haberus nosotros sabemos que este ocupa la posición 0. ¿Ven? Ahora, si quisiéramos achicar mi colección de aquí, fíjate, mi rango de aquí a aquí, es equivalente, ¿de acuerdo? Pero eso va a depender de lo que tú quieres hacer, ¿no es cierto? Si quieres achicar de aquí, obviamente, barrer, cuando tú estás en la n-1
Correcto. Si es que estuvieras esto en Java, esto sería la posición 0, la posición 1, la posición n-1. ¿Correcto? Entonces, mi i, ¿dónde debería empezar? Tienes razón. Debería empezar en la longitud -1. ¿Ya? Como posición. Entonces, desde aquí para la izquierda hasta 0, entonces en este caso de reducción significaría difícil. Cuando estás en la última posición es difícil. ¿Ya? ¿Y cómo achicarías tu rango? De derecha a izquierda. ¿Correcto? Por lo tanto, si es que este fuera el i, ¿ya? Entonces este vendría a ser el i-1. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Y cuándo sería facilito en este caso? ¿Cuándo sería fácil? Y no, pues 0 todavía tiene. Sería fácil, fíjense aquí, le vamos a poner complicado en la facción verde. Es cuando, fíjense, i es mayor o igual a 0. Eso es complicado. ¿Ya? Fácil en la facción verde, fíjense, sería cuando i es menor a 0. ¿Ya? Eso significa que no hay más espacio. ¿Ya? No hay espacio ya. Y hemos terminado. Como mi reducción era de derecha a izquierda, ya no hay espacio. ¿Sí? Ahora, en la roja, fíjense, ¿qué sería complicado? En la facción roja, complicado sería cuando i es menor o igual que n-1. Eso es complicado, ¿cierto? Cuando vamos reduciendo de izquierda a derecha. El fácil, ¿qué sería el fácil? Esto estamos agarrando en términos ya de posicionamiento, ¿no es cierto? Fácil sería cuando i sea exactamente igual a n. Ese es el fácil, ¿ya? Esto significaría, como arriba, ¿no ve? Que ya no hay espacio de búsqueda. ¿De acuerdo? Y dice, ¿funciona ahí si i es igual a 0? O también Si i i es igual a n. igual a 0, acá, por ejemplo, si yo le digo i igual a 0, tendría que hacerle una pregunta más. Eso va a depender del problema. A mí, en este caso particular, no me interesa que inclusive sea la última posición. Fíjense, aquí yo estoy preguntando si i es igual a n. Fíjense, ¿será que i es igual a n? Estoy preguntando. Si i es igual a n, quiere decir que ya llegué. Recuerden, ¿no? A ver, vamos a cambiar. Esta es la posición 0, es la posición 1 en términos de programación y esta es la posición n-1. Si hemos ido reduciendo así y algún día llega aquí, fíjate dónde está mi i, está aquí. Ya se salió del arreglo, ¿correcto? Entonces, para mí eso es fácil. ¿Ya? En este caso particular, yo no le digo que mi situación fácil es el último elemento cuando solamente tengo uno. ¿Por qué? Para evitarme esta comparación. ¿Ya? Porque si es que yo digo, cuando tengo un carácter es fácil, pues no es verdad que mi respuesta es 0. ¿De qué va a depender si mi respuesta es 0? Va a depender de cómo es este carácter, ¿correcto? Sí, y en el caso del caso fácil de la parte roja, Sí. o tampoco valdría No, i igual a pero 0. ves, aquí me conviene que mi caso fácil se salga de la regla. Eso significa que aquí ya no hay espacio, fíjate, ya no hay espacio donde buscar. Y mi respuesta categórica es 0. ¿Entiendes? Ahí mi respuesta categóricamente es 0 porque ya no hay espacio, ya no hay caracteres. Y he llegado aquí, fíjate, me he salido de mi arreglo. Cuando mi i es n, quiere decir que ya estoy queriendo entrar aquí, que ya no hay espacio. Entonces ahí categóricamente mi resultado es 0. Podía haber reducido a la cadena de un carácter, podía, ¿cierto? Se puede. Pero si fuera así, tendría que haber hecho la pregunta si ese carácter, el único que tiene la cadena, es igual a X para contar 1. Si no, debería contar 0. ¿Entiendes?
Esa pregunta me estoy evitando. ¿Ya? ¿Correcto? Sí, les está bien. No, Muchas porque gracias. nunca accedo. Fíjate, si me paso de la cadena, cuando y sea igual a la longitud de la cadena, nunca ingreso a la cadena. Jamás ingreso a la cadena. ¿Qué le digo? Mi contador es cero. ¿De acuerdo? Aquí nunca jamás, fíjate aquí, jamás, jamás, jamás de los jamases, aquí estoy diciendo te char at. ¿De acuerdo? Si hiciera esto, aquí sí, pues, chicote. ¿Correcto? Jamás, no estoy haciendo eso acá. ¿Ya? Aquí directamente estoy obteniendo mi respuesta sin necesidad de inspeccionar carácter porque no hay carácter que inspeccionar. ¿Ya? Depende, fíjense, va a depender mucho de lo que ustedes quieran hacer, pero acabo de explicarles cómo se puede reducir una colección. Ya la podemos reducir reduciendo siempre, o sea, obteniendo la secuencia reducida, ¿sí? O podemos trabajarla a nivel de rangos. Fíjense, todo este rango es más complicado que este rango, ¿o no? Realmente la conexión está muy mala, chicos. Su voz me está llegando, pero bit a bit por goteo. Nadie contesta. Estamos de acuerdo que este rango es más complicado que este, ¿verdad? Eso. Muy bien. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay maneras y maneras de hacer las cosas. ¿De acuerdo? Que es lo mismo acá, ¿no es cierto? Acá lo que he concebido es que esta conjunto de caracteres desde el 2 hasta el n es una cadena reducida. Eso he dicho. Pero lo que yo he decidido es manejarlo como rango, lo cual también es válido. Ya no estoy generando otra cadena. ¿Qué estoy haciendo? Estoy empezando a reducir mis rangos de inspección. Aquí probablemente voy a utilizar este rango, ¿no es cierto? Este rango de inspección, ¿ya? Ese. Luego probablemente voy a utilizar otro, ¿ya? Este rango de inspección, ¿ya? Luego seguramente vamos a reducir y demás, ¿no? Muy bien, jóvenes, con eso habríamos terminado la clase de hoy. Vayan a estudiar, el examen es el día lunes. Practiquen, por favor. Ya tienen esa batería de ejercicios para hacer cosas. Así que a practicar. La recursividad se aprende recursivando, no hay otra manera. Todo lo que hemos avanzado nosotros, no sé qué estarán haciendo los otros docentes porque no nos estamos pudiendo poner de acuerdo. Ya en hasta dónde ingresar, pero todo lo que hemos avanzado nosotros es un potencial ingreso de contenido al examen. La modalidad del examen es examen nomás, pues van a dar examen por Moodle y van a dar el examen. Van a tener opciones de subir archivos. Les recomiendo que se vayan a bajar a sus celulares o a donde sea maneras de escanear. No sacar fotos, sino escanear como documento. Eso les generará mucha más ductilidad en la subida y también les va a generar muchas más posibilidades de subir archivos pequeños. Los PDF son mucho más pequeños que los PNGs. ¿De acuerdo? Con cámara no sabemos, recién me voy a poner al día, pero por si acaso deberían tener su cámara atenti, ¿no? Para poder dar el examen. Siempre las preguntas van a tener opciones para subir archivos. ¿Estamos de acuerdo? Aquellas que requieran pueden hacer en su hoja y lo pueden subir. Sí, claro, lo puedes hacer en BlueJ y solamente me muestras el código o el punto Java nomás subirlo, no lo subes el resto, ¿no? A menos que requieras más de una cosa, lo zipeas y lo subes. Pero a mí me interesa también ver la cuestión de lo que es el razonamiento. ¿Ya? Me interesa mucho el diseño.
Muchas gracias, chicos. Hasta el día lunes. Lice, disculpe, no sé si va a subir la práctica resuelta o bueno, o los 2 ejercicios. Por favor, tuve algunos problemas con los ejercicios y quisiera ver la solución. Se los voy a subir, pero hasta esta noche, por favor. ¿Ya? Ya, Lice, está bien. ¿Listo? Chao, chicos. Cuídense. Muchísimas gracias. Hasta luego, Lice. Gracias. Hasta luego.